Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura de Semana Santa. Estamos en los especiales de Semana Santa, el especial número 2 de Semana Santa. ¿Y qué tema traemos? Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo en donde nos ven y nos escuchan a través de nuestro podcast y todas las plataformas de Radio Anime Teciutlán y Confidente en la Oscuridad. Me da mucho gusto también saludar a Román Martínez. ¿Cómo andas, Román? Pues muy bien, bien. Saludos amigos, a donde quiera que se encuentren, ya sea de día, de tarde o de noche. Un abrazo enorme, fuerte y sincero. Y pues sí, creo que ya estamos en una etapa donde las creencias religiosas empiezan a fluir mucho Sí, más, están a ¿no? tope en esta Semana Santa. Entonces, pues sí, el tema que traemos, pues es un poco contradictorio para la mayoría de las personas que Sí, fíjate, creen mucho en esto, ¿no? vamos a ponernos teológicos. Espero, esto también es parte de Confidente en la Oscuridad. Estudié bastante, me gusta mucho letrarme y estudié bastante para poder desarrollar este tema con todos ustedes. Y hablar de religión siempre es complicado por las ideas encontradas, ¿no? Hace rato, antes, les abro un paréntesis rapidísimo, hace ratito hablé con una persona muy religiosa, de verdad muy, muy religiosa, y le expuse cierto material y me dijo, es que sabes que esto está mal. Digo, es que tú lo estás viendo desde el punto de vista de tu educación. Tenemos que hablarlo desde el punto teológico, ver todo alrededor acerca de esto. Y es lo que les vamos a poner. Mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero se los voy a poner en contexto. Vamos a hablar acerca del documento Q. Todos los evangelios apócrifos y los canon, los que ya están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, provienen acerca del documento Q. ¿Y qué es el documento Q? Los dichos de Jesús en persona. Es el único manuscrito copto Ujú. que está datado bajo carbono 14 del siglo primero. El único de todos los que existen. Y por eso se dice que la fuente Q o el documento Q es donde se toma la base para sacar todos los evangelios. Así es, amigos, y créeme que vamos a generar mucha controversia con Claro, este tema, esperando que no se ofendan, tómenlo como lo acaba de decir Rubén, es un tema teológico en el cual nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, pero sin dañar lo que es la creencia de ustedes. claro, claro. Y vamos a poner en contexto también por ahí algunos evangelios gnósticos o apócrifos, como ustedes lo quieran ver, cosas que realmente no están en la Biblia, que no enseñan en la catequesis, por ejemplo, o en la iglesia, porque la iglesia los excluye de su doctrina. Sí. Entonces vamos a hablar por qué lo sacaron, qué decían, por qué no se publican, quién Sí, decidió que no estuvieran. bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, básicamente, pero sí, ¿cuál va a ser el pro y el contra de haber hecho eso, ¿no? Claro, claro. Y para eso estamos aquí, Román y yo, para tratar de discernir, y digo tratar porque hablar de teología siempre es algo muy, muy complicado. Esperando que se queden con nosotros, transmitiendo desde Teciutlán, Puebla, México, en la cabina número 1, cabina principal de Radio Anime Teciutlán. Jesús Gallegos en controles, esto es Confidente en la Oscuridad. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. La fuente Q, el documento Q, como lo dije ahorita en la entrada, es el documento, según los gnósticos, Ujú. donde provienen todos los evangelios. De aquí se deriva y de aquí parte Antiguo Podría Testamento, dec- Nuevo Testamento. No, podríamos, dec- miento, Nuevo Testamento. podríamos decir que es el evangelio prohibido. Es que hay Parte del libro, varios. ¿no? Pero podría decirse que es el primado de toda la participación de todos los evangelios, ¿no? Claro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se derivan del documento Q.
Supuestamente, no lo puedo asegurar, aclaro, porque ahorita con lo que van a ver y escuchar van a decir, no, qué tonterías. No, no son tonterías, son cosas que están en bibliotecas, que están resguardadas, que están estudiadas, algunas certificadas por National Geographic. Sí. Imagínense, o sea, de esa clase de escritos estamos comentándoles. Y unos que de verdad, quédense porque sé que los van a dejar con el ojo cuadrado. De verdad, o sea, van a pensar que ¿qué es esto? O sea, la respuesta que le van a buscar, créanme que yo al haberlo escuchado, haberlos visto, pues me generaron mucha controversia en ese tipo de temas. No le puede encontrar una respuesta congruente a los evangelios que decía Jesucristo, o las adivinanzas o frases como el que quería Parábolas. decirles. Exactamente. Las Entonces, parábolas. muchas veces quieres buscar la razón lógica, pero las respuestas son múltiples. No encuentras una definida que pueda hacer. Claro que sí. El documento Q se basa en el Evangelio según San Tomás. Y en este se narran dichos de Jesús. Nada más dichos. No hay hechos. No hay historia. Solo Jesús dijo esto. Ujú. Jesús pronunció esto. Sus famosas parábolas. Y wow, se van a quedar de a tres. Pero antes de que entremos en el documento Q, vamos a ver algo de documentos apócrifos, evangelios gnósticos y enseguida volvemos. Esto es Confidente En la oscuridad. Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad. Existen voces que nunca han sido escuchadas, relatos que no han sido contados y evangelios que no han sido reconocidos por la Iglesia Católica, por ser considerados herejes, blasfemos o tal vez amenazantes. Cuando Constantino fundó el cristianismo tal cual lo conocemos, realizó una reunión donde se seleccionaron los evangelios que irían en la Biblia. Allí varias personas destacaron algunos textos que no representaban a la iglesia que ellos querían y fueron enterrados, perdidos o destruidos. Sin embargo, el tiempo no logró exterminarlos y ahora están siendo encontrados. ¿Son reales? Solo digamos que son un peligro para la actual iglesia, una fuente de dudas para cualquier historiador y un tema de gran interés para todo curioso. Por ello, hemos decidido hacer una serie de videos sobre este tema, y hoy hablaremos sobre el evangelio de un apóstol que ha sido por años considerado un traidor. Prepárate para conocer qué contiene el evangelio de Judas. Según los padres de la Iglesia Católica, The Gospel of Judas o el Evangelio de Judas fue un texto utilizado por la secta gnóstica de los cainitas. Fue compuesto durante el siglo II alrededor de los años 130 y 150 después de Cristo. Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los años 1970 fue hallado en Menia, Egipto, por unos campesinos del lugar. Tras analizar que su descubrimiento era valioso, fue sacado de Egipto de forma ilegal. Un anticuario intentó venderlo por una cifra que los posibles compradores consideraron excesiva, $3 millones por el lote en el que iba incluido, por lo que no se llegó a ningún acuerdo. El texto estuvo depositado desde 1984 en un banco de Nueva York. En 2002 lo adquirió la Maecenas Foundation for Ancient Art, una fundación privada de Suiza dirigida por el abogado Mario Roberti. Esta fundación contactó a la National Geographic para que se restaurase, datase y tradujese el manuscrito. Según el vicepresidente de esta institución, Terry García, el códice estaba muy deteriorado y si no hubiese actuado de inmediato hubiera acabado convirtiéndose en polvo. Rudolf Kasser hizo pública la existencia del texto en una conferencia que tuvo lugar en París en julio del 2004. La National Geographic eligió para hacer pública la restauración y traducción del manuscrito el 6 de abril del 2006, próxima a la Semana Santa. El 9 del mismo mes programó el estreno televisivo de un documental sobre el manuscrito. Lo que se descubrió fue realmente importante. El texto es un relato de unas 250 líneas. Se encuentra en un códice de 66 páginas, más de un tercio del cual es ilegible. El papiro se encuentra muy deteriorado
Algunas partes del texto se han perdido y otras se conservan solo fragmentariamente. 26 de las 66 páginas corresponden al sí denominado Evangelio de Judas. La parte que ha podido ser traducida comienza indicando que se trata de las revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote en conversación privada, 3 días antes de la Pascua. Escrito en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, que aparece como el discípulo favorito de Jesús. Según este evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos siguiendo órdenes del propio Jesús, quien profetizó: Tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos. El Jesús que presenta este evangelio es desenfadado, mientras que en los evangelios canónicos Jesús de Nazaret nunca es presentado riendo y menos con malicia. En el texto gnóstico, el personaje llamado Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos y de su devoción. Los apóstoles y discípulos se ponen furiosos al ver que este Jesús se burla de ellos, todos menos Judas, que responde al primero: Yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo. Debido al conocimiento de Judas acerca de que Jesús viene desde el inmortal reino de Barbelo, a Judas se le promete una revelación referida a secretos que ninguna otra persona ha conocido nunca. La inversión de la relación tradicional entre Jesús y Judas es que Jesús está agradecido a Judas y lo elogia. Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. La estrella que indica el camino es tu estrella. Este tipo de contenido es abiertamente gnóstico. Es lo que impide considerarlo un texto cristiano, por cuanto no tiene prácticamente nada en común con los 4 evangelios o la fe cristiana, excepto el empleo de los nombres Jesús y Judas. El texto termina con Judas entregando a Jesús ante los sumos sacerdotes y no incluye ninguna mención de la crucifixión o de la resurrección. Los críticos de este evangelio apócrifo señalan que dicho documento nunca perteneció al canon bíblico, puesto que no fue aprobado por la iglesia primitiva desde sus comienzos, ya que esta era la comunidad que conocía con certeza los libros que tenían autoría apostólica. El primer criterio que usaba la iglesia primitiva para aceptar un libro dentro del canon bíblico es que haya sido escrito por los contemporáneos de Jesús y de los apóstoles, siendo esta la principal normativa. El evangelio de Judas queda automáticamente excluido, ya que este fue escrito más de 100 años después de la muerte de Jesús, de sus apóstoles y contemporáneos. El segundo criterio a considerar es que haya sido usado y citado por cristianos de los primeros siglos, de manera que estos le hayan tenido la reverencia debida como un libro inspirado, es decir, que toda la comunidad lo conociera y por consiguiente avalado como tal. Lo cierto es que cuando algo amenaza la seguridad, la comodidad o los estándares establecidos, resulta casi imposible que sea aceptado y reconocido. Sin embargo, tener la mente abierta a las posibilidades es lo que le permite la evolución, la integración y tal vez el descubrimiento de la verdad. Y este, Román, es el evangelio hasta hoy, porque es reciente, Sí, reciente sí, su claro. descubrimiento, pero es el evangelio que hasta hoy es el más famoso de todos. Pero fíjate lo chistoso, ¿no? O sea, que va de una cosa a otra, ¿no? De lo que nos enseñaron, nos estuvieron en catequesis, nos estuvieron enseñando el amor tan sublime que tenía Dios, Jesucristo, hacia nosotros. Y mira lo contrastante que puede ser algunas palabras, ¿no? No, es que aquí cambia completamente el canon, no algunas, yo creo que todo. Porque a nosotros, a la mayoría de todos en la historia de la religión católica, se nos dice que Judas es el traidor, Ujú. ¿de acuerdo? De hecho, en la Divina Comedia
está en el último círculo del infierno devorado por Satanás. Sí. O sea, de ese pelo estamos hablando. Y de repente aparece en 2006 un escrito, un evangelio, se le llama evangelio, pero la duda es si lo es o no, en donde dice que Judas no era el traidor, sino sencillamente el más querido por Jesús y el que lo entrega por órdenes de Jesús para poder terminar su plan dentro de la tierra. Bueno, sería muy cómodo decirlo, ¿no? De esta manera. Me voy a ir mal con lo que voy a decir, ¿no? Pero espero me No, al disculpen, ¿no? contrario, puedes decirlo. Yo creo, y como anteriormente tuvimos un tema de este tipo, yo creo que todo esto fue planeado tan sutilmente que cada pieza fue encajando para que se diera ese mártir que necesitaba la humanidad para poder cambiar, ¿no crees? Pero si te das cuenta, dentro del mismo evangelio dice que él será recordado por toda la humanidad Ujú. y será maldito por siempre. Está hablando del diablo. El 13º, ¿no? Ujú. El diablo. El misterio del número 13. Bueno, Es el número cabalístico de cualquier persona, ¿no? en efecto. Ahora, hay algo aquí que sí me deja curioso ante todos ustedes, y creo que ustedes también van a quedar así. En este evangelio se habla mucho de que Jesús sonríe y bromea, cosa que no pasa en ningún evangelio. En ningún texto del Nuevo Testamento sale. Y hasta las personas que se ponen a ver las películas acerca de la vida y época de Jesús, en ninguna sale siquiera una risa o una broma. De hecho, Algo muy serio, muy correcto. Inhumano tal vez. ¿no crees que a lo mejor el ser humano lo quiso hacer de esa manera? En efecto, Sí. en el concilio ecuménico de Nicea, por ahí del año 300, fue cuando se establecen por fin las bases de la iglesia y es cuando empiezan a decir, pues este sí entra, este no entra, este no entra, este sí entra, tratando de concordar la mayoría de cosas. Se fueron agregando más con los años, pero qué te digo? ¿Ustedes qué opinan, El Evangelio de Judas Iscariote, uno de los más polémicos en estos últimos tiempos, en donde nos dice que Judas no era el traidor, sino el más querido por el maestro. Pues de hecho puede ser que sí, porque tenemos el brazo derecho de Jesús. ¿Quién era? ¿No era Pedro? Era Pedro, Pero aparte no nada más tenemos un brazo, tenemos otro. el financiero. Se supone o se dice que Judas es el que se encargaba del tema financiero en la evangelización Sí. con los 12 apóstoles. Él era el que buscaba a las personas para que les dieran posada, juntaba las limosnas y todo este En rollo. pocas palabras, un patrocinador el cual pudiera solventar las necesidades del grupo de evangelización en el cual tenía que ir de ciudad en ciudad. ¿Estoy bien? Claro, Entonces, el negocio de la iglesia ya estaba, desde ese momento ya había negocio. ¿crees que no haya sido esa parte de sacrificio para que no generara ese tipo de envidia? Porque estamos hablando de sinónimo económico, ¿no? Claro, Entonces yo creo que para eso tendría que haber convencido Jesús a Judas para hacer ese, vamos a decir, un sacrificio. bueno, es que aquí ya sí entramos a la parte mística, a la parte teológica. Si Judas era lo que dice Jesús, que no fue el traidor, sino realmente el salvador de Jesús, ¿para qué odiarlo por toda la eternidad? Y Jesús, ¿por qué entregarse y lastimarse de esa manera? Caray. O sea, ya no es es que lo estamos pensando como siempre lo he dicho en programas anteriores, con la racionalidad que tenemos en este momento, en este año 2024. En el año primero no se pensaba de esta manera. No, de hecho no. O sea, Y no había la tecnología. no, como jamás para en la ver vida. No, nada que ver. Bueno, hablando de cosas que son muy buenas, vamos a hablar, ¿qué les parece? Vamos a hablar, miren, Román, sí, diríamos ahí. Órale. Vayan a Plaza Cristal, por favor, visiten Cinebox, que ahora tenemos una cartelera
La cartelera está padrísima. Está de lujo. Yo creo que para empezar, Garra de Hierro, ¿no? Todos los días a las 3:50 y a las 8:45 de la noche. Qué película, Garra de Hierro. Oye, ya salieron la nueva historia de los cazafantasmas, ¿no? Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma, lo tenemos en 2 salas, a la 1:40, a las 7:30, a las 5:35, a las 8 de la noche, 4 de la tarde, 6:25 de la tarde y 9:10 de la noche. Terror, imaginario, juguete diabólico, amigos. ¡Qué bárbaro! Todos los días, de diario hasta domingo, a las 6:40 de la tarde, la nueva, la más nueva. Mis niños, no dejen que sus papás se queden en la cama. Al contrario, agárrenle los pelos y váyanse al cine para ver Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 todos los días. Fíjense, lo tenemos en 3 salas. A la 1 de la tarde, 5:10 de la tarde, 8:25 de la noche, 5 de la tarde, 6:10 de la tarde, 9:20 de la noche. Y en la siguiente sala a las 4:15 y a las 9:15. Fíjense nada más. Está bien. Rescate Imposible. Qué película tan buenas Yo creo que referencias. todas las películas que están aquí. Sí. Rescate Imposible todos los días a las 3:15 de lunes a domingo. Nos faltó Noche de Bodas también todos los días a las 2:15 de la tarde de lunes a domingo. Vayan a Cinebox, por favor. Pasen a la dulcería, cómprense su rica botana, sus nachos, sus palomitas. Y es más, aprovechen ahorita que están las vacaciones de Semana Santa. Yo creo que para convivir con la familia y visiten Cinebox y disfruten de toda la cartelera que tienen ahorita. De verdad. Y pues la botanita siempre hace falta. Vamos a ver más. Vamos a ver otro evangelio gnóstico Claro. y después de este ya vemos el documento. Vamos a ver más. Esto es Confidente en la Oscuridad. Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad. Existe mucha controversia sobre María Magdalena. En la Biblia es mostrada de cierto modo. Es una de las seguidoras de Jesús. A menudo es descrita como una prostituta, a quien Jesús recogió de la oscuridad y la convirtió en una de sus seguidoras. El Evangelio de María Magdalena parece sugerir que Jesús compartía con María cosas que no compartía con el resto de los discípulos. Este libro dice específicamente que Jesús amaba a María más que a los otros discípulos. De hecho, ponen eso en boca de uno de los discípulos. ¿No sabes que Él la ama a ella más que a nosotros? Aunque el autor real de este evangelio es desconocido y los primeros capítulos nunca han sido hallados, el texto parece revelar detalles sorprendentes sobre la relación de María con Jesús y los hombres llamados comúnmente sus 12 apóstoles. En el Evangelio de María Magdalena nos dicen que ella recibió secretos de Jesús por el amor particular de él hacia ella. No nos esos secretos, pero sí nos dicen que son demasiados secretos y sagrados para que ella los repita. Por desgracia, el documento no está completo, así que no sabemos mucho de lo que María les dijo a los otros discípulos. Las partes que sí tenemos sugieren que ella estaba contando una historia similar de algún modo al viejo libro de Enoc, sobre elevarse a varios niveles del cielo y aprender cosas sobre esos varios niveles, y luego pasarnos esa información a nosotros. Se da una explosión de celos provenientes de Pedro y de su hermano Andrés por la idea de que María ha recibido información que el resto de ellos no, que María Magdalena está en posesión de enseñanzas de sabiduría que no han sido compartidas con nadie más. Al final, Pedro parece volverse contra María, pero otro discípulo dice: ¿Qué sucede, Pedro? ¿Por qué te molestas por estas cosas? Sí, Jesús le enseñó estas cosas, debemos regocijarnos de tenerlas. Y uno de los discípulos defiende a María. El libro muestra a Pedro como el malo. Lo que hace a este evangelio tan importante es que no hay debate en ese material sobre la autoridad de María entre los apóstoles.
Incluso en las páginas tradicionales del Nuevo Testamento, María Magdalena tiene un rol importante en la vida y muerte de Jesús. Es una de las seguidoras que está junto a él durante la crucifixión. También es uno de los primeros testigos en la escena de su milagrosa resurrección. Algo que sabemos es que los evangelios concuerdan en que las primeras personas en ver a Jesús resucitado o en reconocer que estaba vivo después de su muerte fueron las mujeres. Y si ver a Jesús vivo después de su muerte te hace un discípulo, pensarías que María sería uno de los discípulos más importantes. Podríamos preguntarnos por qué no le dan más importancia a esto en el Nuevo Testamento. ¿Están intentando suprimir algo? 2000 años de tradición de la Iglesia son trastocados por los evangelios gnósticos, pues María Magdalena emerge como el apóstol de los apóstoles, emerge como la sucesora de Jesús, y creo que esto, más que cualquier otra cosa que contengan los evangelios gnósticos, es absolutamente aterrador para la Iglesia moderna. Muchas personas han pensado que, de hecho, los líderes posteriores de la Iglesia, digamos 20 o 30 años después de la vida de Jesús, querían restarle énfasis al rol que jugaron las mujeres en la vida de Jesús y en la Iglesia temprana. Y un modo de hacerlo era de los discípulos, de los varones, Pedro, Santiago, Juan y los otros. Así que pudo haber batallas en el cristianismo temprano entre quienes querían elevar a los hombres y quienes querían celebrar a las mujeres. Y sabemos cuál bando ganó finalmente. No hay establecimiento patriarcal. Eventualmente se apodera del cristianismo temprano. Creo que está asociado con el momento en que el cristianismo se convirtió en un brazo del Imperio Romano. El Evangelio gnóstico de María Magdalena. Este también tomó renombre hace algunos años con la película de Da Vinci Code, Código Da Vinci. Peliculón desde el punto de vista, muchas cosas disparatadas, pues es una novela. Pero bueno, hablando bien del Evangelio de María Magdalena, que pone como sucesor de la iglesia a Magdalena y no Pedro. De hecho, hay un lema donde, una frase, un logión, o logia, como lo quieran ustedes llamar, que dice: Pedro, ¿por qué te molestas si te veo discutiendo con una mujer? Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ahora sí estudié. Pues sí, mira, hablabas de la película donde empezaron a salir temas de María Magdalena, pero no sé si esté yo mal, si ustedes están viéndome y todo eso, recuerden, o tú. Hay una película llamada El último pecado de Jesucristo, que salió un poquito mucho más antes que el Código Da Vinci. Y creo que ahí, si no mal recuerdo, ahí empieza a hablar sobre realmente lo que fue la vida de Jesús con María Magdalena. Te abres a hacer un paréntesis rapidísimo. Director y todos los actores de esa película fueron excomulgados por la Iglesia Católica. Sí, exactamente. Tanto así le ardió a la iglesia. Porque el tema que estuvieron manejando se asemejaba a los evangelios apócrifos. Sí, pues no tanto, Román, sino a la realidad de un ser humano. Por eso, pero te digo que básicamente es lo que siempre, bueno, no siempre, siempre he tratado de discernir contigo, ¿no? Pues Jesucristo no es una deidad como todos, porque fue ser humano. ¿Es humano? Tuvo debilidades como humano. Pero mira, a ver, hablemos. Un joven judío de 30 años, soltero, es muy complicado de pensarlo. Para esa época, estoy con el razonamiento del año número 1. Sí. Un judío de 30 años soltero es imposible. Entonces, posiblemente María Magdalena, no lo sé, no lo quiero afirmar. María Magdalena era la compañera de Jesús, que compañera y esposa es lo mismo técnicamente en aquellos entonces. Y ella se encargaba de difundir el evangelio. Cuando se vienen los concilios ecuménicos, pues dicen, no, a ver, la iglesia la dirige un hombre, ¿por qué la va a dirigir una mujer?
Y entonces trataron de tacharla de lo peor, de una prostituta y Exactamente. todo este rollo. Pero imagínate, ya aquí nos meteríamos con el Santo Grial, el linaje de Cristo, pero ese es otro tema, nos vamos a desviar. Pero María Magdalena escribe un evangelio, bueno, no que lo escriba, todos los evangelios, todos, ni uno se escapa, todos son escritos de 30 a 60 o 100 años después de la muerte de Cristo. ¿De acuerdo? O sea, no es que, por ejemplo, si hablamos de María Magdalena, ella escribió el evangelio, o Pedro, el evangelio de Pedro, porque también hay un evangelio de Pedro, escribe su evangelio. No, lo escribieron sus seguidores en base a las pláticas que ya tenían. O sea, lo que fueron las vivencias que tuvieron con ellos, las experiencias que ellos decían en el momento que estaban con Jesucristo, ¿no? Claro. Entonces, en base a ellos, trataron de discernir todo lo que ellos estaban escuchando de lo que eran los apóstoles. Qué curioso lo que acabo de decir, fíjate. Se supone que el sucesor de Cristo, Pedro, la iglesia que es Pedro, escribe un evangelio, es el sucesor de Cristo en la tierra y no está en el canon bíblico. Chistoso, ¿no? Qué curioso. O sea, Jesús lo dijo, sobre esta edificaré mi iglesia. Está hablando de Pedro, piedra, decía Lo que Petrus. estábamos hablando hace 8 días, ¿no? Exactamente. Que Petrus habías dicho en griego o Ajá. algo así, era Pedro, ¿no? Era O Pedro, sea, pero ¿no? lo modificaron como a piedra. Bueno, pero está refiriendo a él. Pedro como fundador de la iglesia, su evangelio escrito no entra en el canon bíblico. ¿Tendrá algo que ver ¿cómo decirlo? Para mí la pregunta es contigo. ¿Tendrá algo que ver que le hayan dado esa manda de ser el representante de la religión aquí en la tierra o la iglesia? Tendrá algo que ver, pero como no. Sí, o sea, me refiero que para las personas que venían atrás de él, no los tomó como envidia que le haya sido el sucesor, Pedro. Es posible. Es que si Bueno. lo hablamos con humanidad, como seres humanos, es posible. Pues que decir, a ver, me seguían 12 personas, a Jesús, perdón, lo seguían 12 personas. ¿Por qué lo eliges a él y no a mí? Sí, por Es eso, correcto. por eso es para mí correcto sería totalmente, eso, ¿no? Que las mismas personas que fueron haciendo su evangelización individualmente hayan tratado de hacer que Pedro era una persona diferente, ¿no? Como con María Magdalena. Exacto, y no estar en los cánones bíblicos. Eso de verdad me produce mucha Y pues, ahora, duda. bueno, pregunta. Estamos hablando de cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos Evangelios. apóstoles fue? ¿Cuántos evangelios? 12. 12, ¿no? ¿Cuántos existen ahorita en la Biblia actualmente? 4. 4. ¿Y los otros? Los otros no entran porque no coinciden. Para darles rápidamente la explicación, ¿qué pasó? Leyeron la mayoría de libros, o todos ya estaban leídos, y los 4 que más se parecieron fueron los que dijeron, pues estos como tienen cierta similitud se quedaron. ¿Saben cómo se forman? ¿Cómo se forma la Biblia, el Nuevo Testamento? Esto les va a parecer chistoso. De acuerdo a los nuevos cánones, a decir, queremos que esto vaya en la Biblia. Como nunca se pusieron de acuerdo, o la mayoría de sacerdotes no se ponen de acuerdo, agarraron todos los libros sagrados, los encerraron bajo llave y dijeron, Dios, que sea tu palabra y no la nuestra. Dinos qué libros debemos meter en un Nuevo Testamento. Al siguiente día, casualmente, aparecieron 4 evangelios sobre la mesa. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y eso es lo que supuestamente por designio de Dios es lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Esto es realidad, esto sí sucedió.
que suena fantasioso, ¿no? No Pero manches, malditas copias de llaves, en serio, que cabrón, no manches. vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. A la chinga, de veras. Ve, mamá, mi chamarra se despintó y mi pantalón se rompió. Ay, mijita, a tu papá que le gusta comprar corriente. Yo por eso le dije que lo compráramos mejor en el Escándalo. Tú ya nos conoces. Escándalo Uniformes tiene el uniforme que tú necesitas para este regreso a clases. Pants oficiales, los originales. Allende 503, Teciutlán, Puebla. Hotel Mesón de San Luis. Hotel campestre en Teciutlán. Nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa. Restaurante, áreas verdes, comodidad, naturaleza y servicio al alcance de tus manos. Reserva al número 231-125-1130. Hotel Mesón de San Luis. Avenida San Rafael, número 4, Colonia Fobiste, Teciutlán, Puebla. Síguenos en nuestra página oficial. Hotel Mesón. Banquetes Guisar, organizador de eventos. Te ofrecemos desde una reunión familiar hasta un gran banquete. Hacemos tu comida para cualquier tipo de eventos. Con nosotros ahorras desde el 30% en todos tus eventos sociales. Contamos con platillos desde 55 pesos. Llámanos al teléfono 231-138-0226 y te sacamos tu presupuesto totalmente gratis. Todo en un solo lugar con lo necesario para que tus reuniones sean todo un éxito. En Teciutlán, Puebla. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, los cuales hacen posible el programa de Confidente en la Oscuridad. Muchísimas gracias. Así es, amigos. Visítenlo, créanme que no se van a arrepentir de lo que van a consumir. Tienen muchas cosas bonitas, muchas ofertas enormes y a degustaciones, visitas, cama, lo que quieran, pero todo muy buen recomendado. Excelente. Vamos a ver el documento Q. Vamos a hablar del documento Q. Y quédense porque lo que les voy a presentar y lo que sigue de verdad les va a romper la cabeza. Vamos a ver. Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad. El Evangelio según Tomás está compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús. Estas son las palabras secretas o los dichos ocultos que Jesús el viviente dijo y que escribió Dídimo Judas Tomás. 1. Y dijo Jesús: Quien encuentre el sentido de estas palabras o dichos no gustará de la muerte. 2. Dijo Jesús: El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se maravillará y reinará sobre el universo. 3. Dijo Jesús: Si aquellos que os guían os dijeren, ven, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. 6. Jesús dijo: No mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. 13. Dijo Jesús a sus discípulos: Comparadme y decidme a quién me parezco. Díjole Simón Pedro: Te pareces a un ángel justo. Díjole Mateo: Te pareces a un filósofo sabio. Díjole Tomás: Maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Yo ya no soy tu maestro,
puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he bebido. Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo 3 palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, le preguntaron estos: ¿Qué es lo que te ha dicho Jesús? Tomás respondió: Si yo os revelara una sola palabra de las que me ha dicho, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí, entonces saldría fuego de ellas y os abrasaría. 18. Dijeron los discípulos a Jesús: Dinos, ¿cómo va a ser nuestro fin? ¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentre en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. 24. Dijeron sus discípulos: Instrúyenos acerca del lugar donde moras, pues sentimos la necesidad de indagarlo. El que tenga oídos, que escuche. En el interior de un hombre de luz hay siempre luz, y él ilumina todo el universo. Sin su luz reinan las tinieblas. 39. Dijo Jesús: Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. 49. Dijo Jesús: Bienaventurados los solitarios y los elegidos. Vosotros encontraréis el reino, ya que de él procedéis y a él tornaréis. 50. Dijo Jesús: Si os preguntan de dónde habéis venido, decidles: nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí estaba afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan quiénes sois vosotros, decid: somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si os preguntan cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos, decidles: es el movimiento y a la vez el reposo. 57. Dijo Jesús: El reino del Padre se parece a un hombre que tenía una buena semilla. Vino de noche su enemigo y sembró cizaña entre la buena semilla. Ese hombre no consintió que ellos, los jornaleros, arrancasen la cizaña, sino que les dijo: no sea que vayáis a escardar la cizaña y con ella arranquéis el trigo. Ya aparecerán las matas de cizaña el día de la siega. Entonces se las arrancará y se las quemará. 58. Dijo Jesús: Bienaventurado el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. 59. Dijo Jesús: Fijad vuestra mirada en el viviente mientras estáis vivos, no sea que luego muráis e intentéis contemplarlo y no podáis. 67. Dijo Jesús: Quien sea conocedor de todo, pero falle en lo que respecta a sí mismo, falla en todo. 94. Dijo Jesús: El que busca encontrará, y al que llama se le abrirá. 113. Le dijeron sus discípulos: ¿Cuándo va a llegar el reino? El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Los estudiosos se dieron cuenta de que 3 fragmentos de textos griegos pertenecientes a los papiros hallados en Oxirrinco, en Egipto, a partir del año 1897, formaban parte del Evangelio de Tomás.
Los papiros de Oxirrinco son copias en griego y latín del Evangelio de Tomás. En el papiro Oxirrinco 654, logias 1 a 6, podemos leer: dice Jesús: Las aves del cielo, las bestias y todo lo que puede haber bajo la tierra o sobre ella, y los peces del mar, son los que os llevan hasta Dios. Y el reino de los cielos está dentro de vosotros. Vosotros sois la ciudad de Dios. Todo lo que no está ante tu vista y lo que te está oculto te será revelado, pues no hay cosa oculta que no llegue a ser manifiesta y cosa sepultada que no se desentierre. En el papiro de Oxirrinco 655, logia 36, 37 y 39, dice lo siguiente: dice Jesús: No estéis preocupados desde la mañana hasta la tarde, ni desde la tarde hasta la mañana, ni por vuestra comida que vais a comer, ni por vuestro vestido que vais a poneros. Mucho más valéis que los lirios, los cuales crecen y no se preocupan. Han ocultado las llaves del reino. Ellos no entraron ni dejaron pasar a los que entraban. Pero vosotros sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No es extraño que el Evangelio de Tomás haya sido rechazado por el Vaticano. En él se dice claramente que la verdad, el conocimiento, está dentro de cada uno de nosotros, y que es ahí donde debemos buscar a Dios, no en las iglesias. También dice que no hay que orar, ni dar limosnas, ni ayunar, sino no mentir, ni hacer aquello que va en contra de nuestros principios, porque al final todo se sabrá. En el dicho 50 está escrito: dijo Jesús: Si os preguntan de dónde habéis venido, decidles: nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Si os preguntan quiénes sois vosotros, decid: somos sus hijos. Curiosamente, Tesla decía lo mismo, que somos luz. Contaba que cuando una estrella explosionaba, sus pequeñas partículas se expandían por el universo, cayendo en los planetas. Tesla decía que somos las semillas de las estrellas. Puede que, efectivamente, en el Evangelio de Tomás haya dichos secretos que hagan reflexionar a más de uno. Esto que les platiqué al principio es el documento Q o el Evangelio según San Tomás. Judas, Tomás. ¿Por qué todos Judas? Algo va a decir, oh, pues Judas, Tomás, sí, había Judas Juan, Judas Tomás, Judas Pedro, porque la mayoría venían de Judea. En los apóstoles estaba Judas Iscariote y Judas... ¿Qué era la otra? Judas, no te me ¿Tadeo? acuerdo, no. Judas Tadeo, San Judas Tadeo. ¿No? Judas Tomás también. Bueno, lo correcto es que lo estamos pragmatizando. Es Judá Mateo. Sí, tienes razón. Judá O sea, Juan. es la localidad donde venían, En básicamente. efecto. Bueno, este es el documento Q. Este es donde parte la mayoría de cosas para la Biblia. Pero no son hechos, son solo dichos de Jesús. Y tengo por ahí dos que están, algunos que están prohibidos. Ahorita los van a escuchar. Pero fíjense nada más. Hablemos de alguno. Cuando dice, el reino del Padre viviente no está en los cielos, está adentro de nosotros y fuera de nosotros. ¿En qué complicación mete en este momento a la iglesia? Porque todos los seres humanos, por ejemplo, por lo menos los cristianos católicos, necesitamos creer en algo en el cielo, hacer buenas obras para poder ir al cielo. Pero cuando dicen que el cielo no existe, que el reino de Dios está aquí adentro y afuera en tus acciones, que a eso se refiere, qué complicado.
Y fíjate que aparte de los dichos de Jesús, yo creo que hay demasiados, pero el que te hace ver realmente y que debemos estar preparados es el que busca y encuentra. ¿Qué más dice? Debes estar preparado para lo que viene. Si llegas y te encuentras, te vas a espantar, te vas a sentir mal, pero cuando lo asimiles, vas a ser feliz y pleno. Y debes estar consciente de saber a lo que te enfrentas, ¿no? El que quiere saber el fin debe de conocer el principio. Y el que conoce el principio no tendrá fin. ¡Oh, caray! ¿Sabiduría? Sí, o sea, son logiones que de verdad, si te lo metes a un debate teológico, está canijo. Les voy a adelantar uno, que creo que también lo escuchamos, pero si no te lo vamos a volver a poner, que dice, quien bebe de mi boca no conocerá la muerte. Si lo hablamos con razonamiento 2024, no chingues, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, acosador, pervertido, cosas así. Claro, o sea, ¿cómo te atreves a decir, oye, si no bebes de mi boca, si no tomas lo que yo tengo en mi boca, pues no te vas a salvar, vas a conocer la muerte? Pero es de lo que está hablando, es del verbo. ¿Qué es lo que iba yo a comentarte? Estamos hablando de bebes de mi boca. Todo lo que te voy a enseñar, todo lo que vas a aprender, todo lo que tiene que salir es para hacer, no sé, cosas buenas, cosas factibles, ¿no? ¿Qué dice? Vas a morir, es el olvido. Para mí es el olvido. ¿Por qué? Porque si no haces cosas buenas, ¿qué es lo que pasa? Te olvida la gente. En efecto. ¿Sí? Pero si haces cosas enormes, calidad. No, está, pero de verdad. Es que ahí es el contexto, es cómo poder manejarlo con esa sabia madurez, porque no lo vamos a hacer como otras personas, manejarlo a conveniencia propia. Claro. ¿Sí? Que es lo que estos dichos tratan de hacer, para que ustedes mismos lo puedan discernir, pero con esta sabia conciencia que tenemos. Con la mentalidad de 2024, con la mentalidad actual de la que estamos. Ahora, hay una parte muy importante en los últimos dichos que dice que somos seres de luz. ¿Qué crees? Tesla decía lo mismo. Tesla decía lo mismo. Y Tesla era un científico de los mejores o el mejor que ha tenido. De los más avanzados, ¿eh? Claro. Que hay otra teoría muy loca de él, pero ya sería otro punto. Pero sí, provenimos de luz, generamos luz, somos seres de luz. Entonces, para nosotros es algo muy complicado poderle entender eso, ¿no? Ustedes que ven, y les traigo lo mejor del documento Q, pero vamos a otro corto comercial y enseguida volvemos. ¿Quieres agregar un toque único y lleno de energía a tu estilo? En Perséfone Minerales y Herramientas Holísticas creamos accesorios que destacan y dan carácter a tu estilo personal. Cada pieza es elaborada a mano con piedras y cristales seleccionados cuidadosamente para asegurar que refleje tu esencia única. Encuéntranos en Instagram y Facebook como @persefone.rm o visítanos en nuestro punto de venta, Mano Santa, en la calle Xicoténcal, número 208, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla. Estamos a unos pasos de los taxis que van a Huitamalco. Descubre el poder de los minerales y cristales con Perséfone. ¿Listo para llevar tu estilo al siguiente nivel? En Hoja Tabaco Tattoo and Piercing Studio convertimos tus ideas en impresionantes obras de arte corporal. Con habilidades expertas y una pasión por el detalle, cada tatuaje y piercing es una expresión auténtica de tu individualidad. Agenda tu cita hoy, llamando al número 231-387-6713 o visítanos en calle José María Pino Suárez, número 2, Chinaulingo, Teciutlán, Puebla. Descubre el arte de la autoexpresión con Hoja Tabaco Tattoo and Piercing Studio. ¿Buscas un lugar donde encontrar el mejor pan fresco y repostería irresistible? Entonces ven a Panadería La Delicia.
Ven y descubre nuestro pan recién horneado. Visítanos en nuestras diferentes direcciones. Avenida San Rafael número 3, Barrio del Chowis, frente al Hotel Mesón de San Luis. Interior del Mercado Filomeno Mata, frente a Barbería Ponce. Avenida Zaragoza 503, frente al Hotel Posada Serrana, Colonia Centro, Teciutlán. En Tlatlauquitepec, Avenida Reforma número 152A. Atempan, 16 de septiembre número 10, frente al Super 3B, a un costado de Pastelería Ángel. Panadería La Delicia, ¡qué delicia de pan! Gracias a nuestros patrocinadores oficiales por hacer posible el programa de Confidente en la Oscuridad. Panadería La Delicia, ¡qué delicia de pan! Sí, amigos, en serio que con las nuevas sucursales que han tenido un éxito enorme, pero se destaca su sabor. Claro, claro. Hoja Tabaco Tatúa Presence Studio. Visiten a Tacho, por favor. Lo mejor en tatuajes, la mejor atención. Visiten su página de internet, que en verdad sube cada contenido de sus trabajos recientes, que en verdad están de lujo, ¿eh? Perséfone. Uy, ¿qué se viene con Perséfone? Vamos a tener regalitos por ahí de nuestro amigo Rodrigo, así que quédense atentos. Visítenlo aquí en la calle Chicoteca. Sí, vamos a hacerle una visita, no tardando, para ver qué nos puede recomendar. Y si ustedes quieren consejos, opiniones o saber qué tipo de piedras les puede ayudar, con él es la persona indicada. Muy bien. Vamos a ver lo más pesado y tedioso del documento Q. Por favor, mucha discreción. Esto sí es fuerte. De verdad es muy fuerte. Así que escríbanos aquí en el chat qué es lo que opinan. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos. Quien encuentre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Si ayunáis, os engendraréis pecados, y si hacéis oración, se os condenará, y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Quizá piensan los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra. O esas frases de Jesús, de ese Evangelio de Nahum y de Santiago. Lo escuchamos en la voz de Carlos Barros. Donde quiera que hubiese tres dioses, dioses son. Donde quiera que haya dos o uno, con él estoy yo. A quien tiene en su mano se le dará, y a quien nada tiene, aun aquello poco que tiene, se le quitará. Quien no odie a su padre y a su madre, no podrá ser discípulo mío. Y quien no odie a sus hermanos y hermanas, y no cargue con su cruz como yo, no será digno de mí. Voy a destruir esta casa, y nadie podrá reedificarla. Quien bebe de mi boca, vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él. Qué chingón, te voy a decir por qué. Contradice toda la doctrina católica. De hecho, muchísimo. Quien dé limosnas será maldito de espíritu. Sí. ¿De acuerdo? Quien no odie a su padre, a su madre y a sus hermanos no es digno de seguir a Cristo. Y aparte, puedes adorar a cualquier santo, a cualquier Dios, lo que tú quieras, pero siempre va a haber uno. Fíjate qué bueno que dices eso, porque la Biblia y la gnosis del catolicismo, no existe Dios más que el Padre. El Padre, que es Dios. Y aquí Jesús está diciendo, si ves en un lugar que hay tres dioses, pues son dioses. Y si hay un lugar que ves dos dioses, hay dos dioses, pero yo estoy ahí. En lugar de rechazar a los demás, está diciendo que él también es parte. Se vuelve unísono, ¿no? Algo así. O sea, que él reconoce que hay más deidades y él es una de ellas.
Ah, caray, qué curioso, qué complicado. Sí, o sea, es muy controversial para nosotros, bueno, para todos nosotros, porque como dices, crecimos con un doctrinato en el cual nos decía todo es amor. Y ahorita estás dándote cuenta, o nos estamos dando cuenta la mayoría, que es todo lo contrario. Entonces, bueno, no es que sea, Román, es que se contempla. bueno, estás hablando de una contemplación en la cual pues hay una balanza. Claro. Sí, porque como decíamos, tanto hay cosas buenas y hay cosas malas, tiene que estar equilibrado todo. Yo Pero siento que estos dichos van de la mano. Es podrían que irse te de vuelvo la a mano. decir, claro, pero te vuelvo a decir, hay que verlo con un punto de vista teológico. Uno de los logiones dice, o sea, si tú quieres que algo te suceda, se te manifestará. Ujú. O sea, yo lo podría resumir bien fácil, pues querer es poder. Yo lo diría de esta manera, en la base que vibres, es como si te van a dar las cosas. Si vibras muy bajo, cosas malas te van a suceder. Si vibras alto, cosas buenas te van a suceder. Mi punto de vista. Sí, Entonces, no sé. Qué complicado. ¿Ustedes qué opinan? Aquí está. Esto solo fue el contexto para su opinión. Porque esto, o sea, no está sacado de ningún lado, o sea, no es una mentira, es algo que existe, que está, y ustedes pues, son las mejores personas para poder saberlo. Existen muchos evangelios gnósticos, sí, más de 247 evangelios, imagínate. Ujú. La iglesia solo promueve 4, así que la decisión está en ustedes, nosotros solo se las exponemos. Sí, amigo, así como empezamos desde el principio a comentarle. Esto no es para alterar ni su opinión ni su creencia, simplemente es como, ¿cómo decirlo? ¿Educativo? Exactamente, informativo. Somos periodistas paranormales. Eso es lo que importa para todos ustedes. Esperando que les haya gustado este especial de Semana Santa, el segundo episodio. Espero lo hayan disfrutado bastante. Agradezco a Radio Anime Teciutlán por la realización y producción de este programa Confidente en la Oscuridad, que también ya lo tenemos en el podcast. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas y redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad, a Radio Anime también, en todas las plataformas. Román Martínez, ahí nos encontramos echando cotorreo con la banda. Y mi nombre es Rubén Canela, me encuentran en todas mis redes sociales como @Smosh. Agradezco a Jesús Gallegos allá en los controles. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.